Universidad Pontificia de México. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión pública de la Academia Mexicana de Teología en su tercer encuentro 2019. En mi condición de presidente de la Academia Mexicana de Teología, me corresponde presentar muy brevemente lo que es esta institución que nos hemos creado como teólogos para ubicarnos y prestar un servicio concreto en la Iglesia de México y desde la Iglesia de México para la Iglesia Universal y también para la sociedad mexicana en general. Soy el padre Julián Arturo López Amosurrutia de la Arquidiócesis de México. Un grupo de teólogos desde hace varios años había comentado la necesidad de tener un espacio de encuentro, de diálogo, de discusión, de interrogarnos con seriedad teológica sobre los trabajos que nosotros mismos realizamos dentro de la Iglesia de México, pero ubicándonos en la Iglesia Universal y también como miembros de nuestra sociedad. Fue así que hace 3 años se erigió la Academia Mexicana de Teología, que cuenta hoy con 26 miembros, si no recuerdo mal el número, que hemos tenido nuestras asambleas hospedados por la Universidad Pontificia de México, amparados también por la universidad, aunque la organización es una organización autónoma. Para ser miembro de la Academia hemos pedido tener el título de doctorado en teología, ser mexicanos de origen o trabajar o haber trabajado en México en un ambiente académico. Y nuestra preocupación ha sido esta precisamente, tener este espacio compartido para encontrarnos. Con la gracia de Dios hemos llegado ya a nuestro tercer encuentro, con lo que estamos cerrando de hecho un primer ciclo de trabajo. También con la gracia de Dios y el respaldo de algunas instituciones hemos podido tener la presentación de los materiales que hemos ido produciendo como resultado, como fruto de nuestras discusiones. En el primer año nos preguntamos cuál es el sentido de hacer teología en México y a partir de aquí tuvimos varios abordajes. De ese trabajo de hace 2 años, pero fue nuestra primera asamblea, tuvimos la oportunidad de editar este libro, tiene por título Pensar a Dios desde este lado del muro, publicación que recoge las reflexiones de hace 2 años, de nuestra primera asamblea. El año pasado, siguiendo un poquito esta línea de la pregunta sobre la labor teológica en México y los escenarios concretos en los que nos encontramos, abordamos el tema de la metamorfosis de los paradigmas religiosos, un tema que nos ocupó justamente el año pasado y que en la sesión pública que tenemos cada año pudimos presentar también aquí en esta misma aula y que tuvo como resultado, como fruto, el libro que hoy estamos también presentando. Tiene el mismo título de nuestra sesión pasada, Metamorfosis de los paradigmas religiosos. Gracias al trabajo y a la generosidad del padre Alberto Anguiano y como coordinador de las publicaciones de la Universidad Pontificia y con el empeño de cada uno de los académicos, hemos logrado tener también entonces nuestro segundo texto. Para este tercer encuentro que tuvimos como teólogos, nos planteamos la pregunta que ya se había rastreado anteriormente sobre el carácter público de la teología pública, planteándola como presencia, como diálogo y como compromiso. Estos fueron los temas que abordamos y para la sesión pública hemos considerado oportuno poderles exponer un poco lo que fueron los contenidos de nuestra reflexión, que también con el favor de Dios significaría la preparación de nuestro tercer libro, el material que el año entrante estaríamos presentando. Como varios de los académicos también
hemos preparado, hemos colaborado con un homenaje a uno de nuestros teólogos mexicanos más insignes, el padre Ezequiel Castillo Solano. Le pedí también a Carmen, la que coordina junto con el padre Alberto el trabajo de la editorial, que pudiéramos tener a la mano el libro de homenaje al padre Ezequiel. No es un libro de la academia, pero muchos de los académicos participamos en él y creo que es también un texto de homenaje. Este es el sentido actualmente de nuestra academia. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar del padre Ricardo González, que es el secretario y que hoy tiene la dicha y el riesgo de cumplir 50 años de edad, de introducirnos a la temática que hemos trabajado en estas dos jornadas, el día de ayer y el día de hoy, y hemos seleccionado a 3 de los teólogos que participaron en el debate para que nos expongan algunas de las perspectivas que ellos mismos abordaron. El padre Manuel Lagado, franciscano, que abordó justamente un ejercicio de lo que él llamó topología, ya nos lo explicará, que es como la base justamente para ubicar este sentido de la ubicación en el espacio de la teología. Después el doctor Ernesto Palafox, que abordó la cuestión del sentido también de la teología pública en 3 ámbitos, en diálogo con los autores, que ahorita mismo les expondrá, y finalmente el doctor Guillermo Gutiérrez, que ahora ha podido participar, anteriormente, aunque era miembro, no había podido participar, que nos aterrizará en el problema concreto de la presencia de la teología en la discusión pública en ciertos ámbitos especialmente delicados en nuestro tiempo. Pues me congratulo con la presencia de todos ustedes, agradezco su participación. Creo que es una riqueza no solo que lo que debatimos en un ambiente interno lo conozcamos, sino que también se pueda presentar a un público más extenso. Bienvenidos de nuevo y le doy la palabra a la Rebeca. Teología pública. Decíamos entre nosotros que los de la academia más o menos entendemos de qué se trata esto de hacer teología. Sin embargo, el adjetivo pública pues no quedaba tan claro a qué se refería. Y entonces estos días nos ha servido a todos para profundizar esto, que básicamente tiene 2 acepciones. Bueno, antes, público, si uno busca en el diccionario, tiene estos 3 sentidos. Público es lo que es conocido o sabido por todos, lo que es dicho de una cosa que se hace a la vista de todos, o dicho de una cosa que es accesible a todos. Yo me di a la tarea de preguntarle a algunos conocidos qué entendían por teología pública, y las respuestas fueron variadas, desde quien dijo que no sabía de qué se trataba, a quien imaginó que simplemente se trataba de dar a conocer lo que los teólogos pensaban en públicos amplios, particularmente medios de comunicación, una especie como de traducción de la reflexión teórica al público más en general. O también pues esta idea de la participación pues en foros extraeclesiales de los argumentos teológicos. La teología pública como tal puede ser una corriente teológica, y esto, aunque tiene algunos antecedentes en Europa, pues ha sido reconocida más como una corriente norteamericana. El nombre de David Tracy funda casi como el origen. Y la idea de estos teólogos es, en sociedades cada vez más plurales, cómo poder introducir los símbolos, los conceptos teológicos en problemas que atañen a todos, más allá de lo intraeclesial. Esa sería la distinción entre teología pública como corriente con la teología política o la teología de la liberación, que son corrientes más bien intraeclesiales que piensan la fe en orden a buscar modificar la praxis eclesial, la praxis de los discípulos. En cambio, la teología pública, insisto, al menos según esta vertiente norteamericana, es cómo
los conceptos, los símbolos religiosos pueden ir a las sociedades plurales y proponer soluciones comunes desde su propio ámbito. Y pues la discusión que nosotros tuvimos estos días nos llevó primero a identificar pues los contextos. Sabemos que hay sociedades en donde pues la relación entre el ámbito público y lo teológico tiene otras características. México, pues sabemos que tiene especificidades de acuerdo a nuestra historia, laicismo exacerbado, separación tajante entre la Iglesia y el Estado, de modo que habría como distintas tendencias, desde quien dice que el ámbito teológico, el ámbito religioso no tiene absolutamente nada que hacer en el ámbito público, que es hasta dañino, perjudicial, porque es subjetivo, es emocional, es irracional, no tiene argumentos para participar, desde quien dice que la presencia de la teología en ámbitos públicos es una entre muchas otras opciones. Es decir, podría decir, bueno, nosotros pensamos esto sin ningún tipo de autoridad, sino en un ambiente plural y de respeto y de diálogo. Hasta quien opina que realmente sí, el ámbito teológico, el ámbito religioso, tiene una palabra para construir sociedades más pacíficas, más justas, desde su propia identidad. También nos dábamos cuenta pues que una cosa es que nosotros vayamos a estos espacios públicos a dar nuestra palabra, y otra es lo que los espacios públicos están dispuestos a aceptar de nuestra presencia, porque a lo mejor ni siquiera les interesa, o a lo mejor buscan pues una palabra que ha de ser rechazada automáticamente, o pues que no es digna de considerarse. A ese propósito, también nos dábamos cuenta que en términos negativos, cuando estas puertas se van cerrando, o donde la teología o la fe o los símbolos religiosos se sienten excluidos, puede propiciar cierto repliegue y conducir a fundamentalismos, es decir, a estas posturas cerradas, excluyentes, de oposición, de descalificación, pues que no conducen a ningún lado. Y eso también nos ha hecho pensar como teólogos, pues la actitud con la que nos presentamos en un espacio público. No es la intolerancia de quien lleva la verdad y a la que todos deben adecuarse, sino es esta actitud de escucha, realmente donde pues hay este ámbito de, hoy se hablaba precisamente de esto en una de las ponencias, de empatía, donde realmente sentimos que las otras voces tienen también una validez y una originalidad, y que pues somos una voz entre otras para construir una sociedad más justa. Me gustaría simplemente cerrar esta brevísima introducción con lo que fue el texto inspirador, unas cuantas líneas de lo que nos llevó a reunirnos este año. Si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. La fe es a la vez una acción profundamente personal y manifiestamente pública. Su contenido, concentrado en Jesucristo, reconocido como Señor por el acontecimiento pascual, transfigura desde dentro la historia y la humanidad y se convierte en cultura. La presencia creyente en el mundo aporta su propia palabra y construye solidariamente desde las convicciones puesta al servicio de la salvación integral. La Academia Mexicana de Teología se ha interrogado sobre la misión de la teología en México hoy y sobre los nuevos paradigmas que la desafían. Nuestros desafíos contextuales son múltiples, desde una fe que ha quedado arrinconada en las decisiones de interés colectivo, hasta un discurso ajeno a las preocupaciones reales de nuestros hermanos,
una doble vida de muchos fieles que no es ajena a la corrupción institucionalizada y a la irrelevancia práctica de lo que Jorge Traslocheros llamaba un cristianismo vergonzante. Con la gracia de Dios, hoy somos invitados a dar un testimonio elocuente y performativo. Muchos horizontes se abren en esta línea: los modelos de relación entre iglesia y sociedad, la misión del laico en el mundo, el papel de la mujer en la iglesia, el sentido de las estructuras eclesiales e institucionales, la libertad religiosa, los medios de comunicación, la educación, la política, la ecología. En particular, los espacios de las nuevas generaciones ofrecen hoy terrenos fecundos para la vivencia franca y fresca del Evangelio. La teología, como razón creyente, puede ofrecer un servicio específico tanto a la Iglesia como a la sociedad, ocupando su lugar en la esfera pública. Gracias. Muy buenas tardes. Voy a presentar de una manera extremadamente compacta el sencillo aporte que tuve la oportunidad de presentar en esta ocasión a la Academia. Como ya se ha dicho, los trabajos de la tercera Asamblea Anual de la Academia Mexicana de Teología giraron en torno al tema de la teología pública, abordada desde tres vertientes: la presencia, el diálogo y el compromiso. Así planteado, el tema presupone que nuestra disciplina ocupa un lugar en el espacio público, cosa que no siempre es evidente, hay que decir, pero bueno, lo presuponemos. La reflexión que este año tuvimos la oportunidad de someter a la consideración de la Academia buscó problematizar el presupuesto. ¿Qué se entiende por espacio público? ¿Cómo representárnoslo? ¿Dentro de qué marco teórico conceptualizar? ¿Qué lugares y qué formas de presencia ofrece a la teología? Estas fueron las preguntas que sirvieron de hilo conductor a una reflexión que intitulé Apuntes para una topología de la teología pública. El tema parecía pertinente por dos razones. En primer lugar, porque una de las cosas que está en juego en esta reflexión es ni más ni menos la existencia social de la teología. Pues como ya advirtieron en su momento Platón y Aristóteles, lo que no existe no está en ningún lugar. En una sociedad como la nuestra, que en nombre de la laicidad intenta marginar cada vez más al discurso religioso de la vida pública del país, si no es que incluso erradicarlo, una reflexión como la que proponemos se hace tarea urgente. En segundo lugar, porque es evidente que cuando referimos los conceptos de lugar y de espacio a la teología, no lo estamos haciendo en el sentido de una espacialidad y de una topología geométricas, como cuando hablamos del lugar que ocupa cada uno de ustedes en este momento en el espacio de este salón, o el lugar que ocupa esta botella en la superficie de la mesa. Estamos, por el contrario, ante otro tipo de espacialidad y de topología. ¿Cuál? Pues precisamente eso es lo que había que caracterizar. Así las cosas, la intuición de base del trabajo que presentamos a mis hermanos y colegas es que solo desde la realidad de lo que Alfred Schutz llamaba el mundo de la vida cotidiana es posible plantear con sentido el problema del dónde de la teología en el espacio público. No voy a explicar aquí la teoría de Schutz sobre el mundo de la vida cotidiana, que por lo demás es una idea que él toma de la fenomenología de Husserl. Me contentaré simplemente con indicar que para este autor el mundo de la vida cotidiana es la realidad fundamental y eminente del hombre, porque se impone como evidente para el hombre de la calle, por lo que éste se conduce en ella con la actitud natural de quien da por hecho la incuestionabilidad de las experiencias vividas, de los objetos, de las personas, etc. Lejos de ser privado, dicho mundo es, por el contrario, un mundo público que compartimos esencialmente con nuestros semejantes, o sea, es un mundo intersubjetivo. Ahora bien, el mundo de la vida cotidiana es eminentemente dinámico. Su manifestación más visible
se da en la actividad, incluso podríamos decir en la movilidad de las personas que van y vienen interactuando entre sí. El tema de la movilidad es importante porque entra en la definición de espacio. Recientemente, un autor como Richard Sennett ha dicho de manera sintética que la gente se mueve en un espacio y habita en un lugar. Movilidad y estabilidad son los dos parámetros que rigen la vida humana. Por consiguiente, preguntarnos por el lugar de la teología en el espacio público equivale a indagar cuáles son los anclajes que le confieren estabilidad y a la vez qué itinerancias está llamada a practicar. Para explorar esta cuestión, me pareció iluminador hacer una lectura en clave de la teoría de la construcción social de la realidad de Peter Berger y de Thomas Luckmann, del episodio de la actividad evangelizadora de Pablo en Atenas, narrada en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Ahí se nos dice que el apóstol frecuentaba la sinagoga, donde discutía con los judíos, que diariamente se presentaba en el ágora, donde dialogaba con los transeúntes y con algunos filósofos epicúreos y estoicos que solían darse cita en ese lugar, y que más tarde fue llevado al Areópago a explicarse sobre las extrañas doctrinas que enseñaba. O sea que Pablo evangelizó llevando el mensaje a 3 lugares del espacio público ateniense: la sinagoga, el ágora y el Areópago. Dicho de otra manera, su actividad en el espacio público ateniense se inscribió en el mundo de la vida cotidiana de la polis. Pero además tal inscripción estuvo marcada por la movilidad. A su llegada, en efecto, Pablo se pasea por la ciudad contemplando sus monumentos sagrados. Luego se dirige a la sinagoga, va todos los días al ágora, donde conversa con los transeúntes, los que por ahí están pasando. Luego es llevado al Areópago y por último, tras el fracaso de su apología, se aleja del lugar, lo que no impidió, sin embargo, que algunos lo siguieran. Pablo entonces no incursiona solamente en determinados lugares de Atenas, sino que además somete el mensaje evangélico a una itinerancia que no es únicamente de índole espacial geométrica, sino también y sobre todo una migración de un estrato de sentido a otro, porque estos 3 lugares que hemos mencionado representan a su vez diferentes estratos de sentido. De todo esto podemos concluir que la estadía de Pablo en Atenas confirma que una teología pública es una teología cuyo lugar es el mundo de la vida cotidiana y que se atreve a transitar no sin tensiones de una región limitada de sentido a otra, en un juego incesante de movilidades y entrecruzamientos que dan pie al encuentro, al diálogo, a la interrogación mutua, a la retroalimentación, a la exploración conjunta de nuevos horizontes. Y desde este punto de vista, la experiencia religiosa abunda en transiciones de esta especie, puesto que, como dicen los ya citados sociólogos Berger y Luckmann, la religión es productora endémica de zonas limitadas de sentido, de significado. Gracias. Buenas tardes. Intentaré, en el breve tiempo que se me ha asignado, exponer de modo sucinto la parte que considero central de mi exposición presentada el día de ayer, titulada, a modo de interrogación, ¿una teología pública latinoamericana presente en Ignacio Ellacuría? Planteo la siguiente hipótesis. En sus orígenes fundantes, la teología latinoamericana proyecta en su reflexión y en su producto los 3 ámbitos y públicos que componen lo que David Tracy propone como teología pública, a saber, la teología fundamental en el público académico, la teología sistemática en el público eclesial y la teología práctica en el público de la sociedad. Esta reflexión se hace presente principalmente en las reflexiones teológicas de Ignacio Ellacuría y en su manera de vivir
como rector de la Universidad Centroamericana, como hermeneuta también del dogma en una praxis eclesial en lo conflictivo de la sociedad de El Salvador en su tiempo y con su compromiso profético. Procedo de la siguiente manera, la problematización muy breve. Se dice que el derrumbe de la metafísica clásica o escolástica, esa que le proporcionaba certezas universales e inamovibles a la teología, considerándola casi como un saber absoluto y totalizante, con rasgos de una monolítica unidad, ha llegado a su final. Y ahora las ciencias modernas, como la sociología, la psicología o las nuevas hermenéuticas y filosofías del lenguaje, son quienes posiblemente han ocupado el lugar de la metafísica dentro de la reflexión teológica. Un aspecto más visible de esta caída de la metafísica ha sido el pluralismo en todas sus manifestaciones. Y este pluralismo ha producido también en la teología una diversidad de métodos, disciplinas que se especializan y se diferencian. Una diversidad que tiene muy en cuenta las culturas y así entonces produce una teología africana, asiática, latinoamericana. Ciertamente se afirma que solo es posible negar la metafísica a partir de otra metafísica. Por lo tanto, el punto no es si la teología no necesita actualmente una metafísica, sino el punto es cuál metafísica, con qué rostro y con qué características. Aquí cada cultura, cada colectividad tendrá que decir qué metafísica es importante para ella y para producir cultura y teología propia. Frente a este fenómeno hay dos posturas: la de aquellos que consideran este pluralismo como liberación y apertura a nuevos horizontes, a una diversidad como expresión de una mayor riqueza, y la de aquellos que lo lamentan y critican este fenómeno como el producto de un caos y la bancarrota de la auténtica teología, como una especie de cheque en blanco a la arbitrariedad y al servilismo a las modas. Es aquí donde entra la propuesta, desde mi punto de vista, de David Tracy, porque él, justamente el punto de partida de su teología, como lo mencionaba Ricardo, es el pluralismo de la sociedad norteamericana y la privatización de la religión. Considera Tracy la teología como un término genérico que se utiliza no para una única disciplina, sino para tres: la teología fundamental, la teología sistemática y la teología práctica. Cada una de estas disciplinas necesita criterios de adecuación explícitos. Cada una de estas disciplinas necesita criterios de adecuación. Cada una de ellas tiene que ver con los tres públicos: la academia, la iglesia, la sociedad. Cada una está irrevocablemente implicada en pretensiones de sentido y de verdad. Cada una es, de hecho, determinada por el impulso incesante en la dirección de publicidad genuina de y para los tres públicos. La teología fundamental para Tracy, en el primer ámbito, es una razonada insistencia en el uso de aproximaciones y de métodos de una disciplina académica que se ha ido consolidando. Tiene como objetivo explicar y valorar las afirmaciones de verdad de la tradición religiosa interpretada y las afirmaciones de verdad de la situación contemporánea. Es el ejercicio de la argumentación teniendo como base las filosofías subyacentes para decir la verdad. Las afirmaciones teológicas sean explícitas y defendidas de modo público, aun cuando el ámbito privilegiado sea la academia. Para Ellacuría, como rector de la Universidad Centroamericana y como teólogo, afirma contundentemente que la teología latinoamericana no propone una nueva forma de cristiandad, pero no por ello se recluye en el ámbito de las actitudes. Para él, una de las preocupaciones centrales desde la academia y desde la universidad del quehacer teológico es qué lugar ocupa la reflexión teológica y la misma universidad en el contexto histórico, puede leerse público, y las condiciones que este quehacer teológico pueda considerarse como cristiano. Y abiertamente reconoce que la teología latinoamericana asume el carácter político de su discurso y su intención histórica dentro de la praxis social, con lo cual evita, en principio, la mistificación y la absolutización. Más aún, al ubicar la teología en el contexto histórico, deja pretensiones de ser un saber absoluto y supremo, que está por encima de los avatares históricos de otros saberes y de otras praxis. Si se piensa así,
La teología sería un puro saber teórico sobre las realidades no cambiables y por tanto no tendría que ver con la historia. Ellacuría introduce el reino de Dios como un elemento fundante de la misma teología, vaya redundancia, fundamental. Si el objeto fundamental de la misión de Jesús fue el reino de Dios, debe serlo también de la praxis eclesial y del momento ideológico de esa praxis eclesial, es decir, de la teología misma como fundamental, donde pueden y deben desprenderse los demás temas teológicos, tanto en la línea hermenéutica como de proyectos y acciones. El ámbito eclesial, es decir, la teología sistemática. Tracy dice que la principal tarea de la teología sistemática es la de reinterpretar la tradición religiosa a la que pertenece el teólogo o la teóloga en vistas de la situación presente. Esta tarea hermenéutica introduce el elemento de los clásicos, entendidos como aquellos textos, acontecimientos y personas que han formado una comunidad de interpretación y a los que considera capaces de abrir posibilidades permanentes de significado y de verdad. Son los ejemplos ejemplares de los que habla Tracy. Por eso, toda teología sistemática que quiera tener un valor tendrá que desempeñar exactamente la misma función pública que las demás expresiones clásicas. Para Ellacuría, por su parte, la teología no es un saber autónomo, sino que está inserto en la praxis eclesial y esta a su vez en una praxis histórica que es englobalmente y totalizante. Y él lo vivió de una manera muy interesante cuando hacía justamente teología sistemática al reinterpretar los dogmas, al reinterpretar la teología, al reinterpretar eclesiología, cristología. Esta tarea hermenéutica, Ellacuría la expresa a partir de lo que considera una hermenéutica histórica, en contraste con una hermenéutica teórica. Para él el gran clásico es aquí el evento Jesucristo en su sentido más histórico y el reino de Dios en términos descritos por Tracy. El reino de Dios es un criterio de adecuación para Ellacuría entre la praxis eclesial, generando así una circularidad hermenéutica entre el reino de Dios y la praxis eclesial. Esta circularidad va del reino a la praxis, pero vuelve a la praxis al reino, con lo que los dos polos se ven reinterpretando por la presencia y el influjo del Espíritu. El ámbito público, para Tracy, que lo ubica con la teología práctica, el papel de esta teología no debe ser entendido como la aplicación de las teorías teológicas elaboradas en otra parte, sino poner en evidencia el carácter práctico de la interpretación, pues toda forma de teología mediada está fundada, de hecho, en la praxis transformadora de auténtica conversión intelectual, moral y religiosa del teólogo y de la comunidad. Esta tarea de poner en evidencia el carácter práctico de la interpretación señalada por Tracy tiene eco en las palabras de Gadamer cuando menciona los tres movimientos de la hermenéutica: la subtilitas intelligendi, que corresponde a la comprensión, la subtilitas explicandi, que corresponde a la interpretación, y la subtilitas applicandi, que corresponde a la aplicación, y que en palabras del mismo autor Gadamer, esta última es la que se le ha dado la menor importancia, siendo que forma parte esencial del acto de interpretar. Palabras de Gadamer dicen: pensamos que la aplicación es un momento del proceso hermenéutico tan esencial e integral como la comprensión y la interpretación. Para Ellacuría vivió esta dimensión pública con un compromiso profético. Como ya sabemos, muere de una manera violenta. Ellacuría, o más bien lo mata. Ellacuría no solo argumentó la verdad de la teología a partir de la filosofía subiriana, también interpretó los dogmas, los clásicos, desde un contexto determinado del Salvador. Además, practicó la verdad hasta el extremo de su vida, de dar su vida. Afirmaba: la inclinación muy vigente de medir la verdad por su operatividad, en vez de hacer más difícil el reconocimiento de la validez teórica de la teología, obliga a esta a una reelaboración del sentido cristiano, en términos de validez histórica. Aparece con ello un principio de historización teológica al obligar a la teología a referirse a la realidad histórica como un lugar de comprobación. La teología tendría que participar de la misma suerte del cristianismo y debería perseguir una credibilidad común con él. Conclusión. En sus orígenes y desarrollo, la teología latinoamericana
se pensó una teología que se posicionaba más allá del ámbito académico y eclesial, intentando el diálogo con la sociedad de su tiempo. Se concibió como una manera nueva de hacer teología, proponiendo otros métodos, enfoques, enfocándose en otros temas y abriéndose a horizontes mayores. Todo esto le permitió ubicarse como una teología de lo político, una teología histórica, es decir, una teología pública. La persona de Ellacuría asumió en carne propia los tres ámbitos de la teología pública, de una manera fascinante y altamente comprometida. La dimensión académica en el rol que jugó como rector de la Universidad Centroamericana, la dimensión eclesial o sistemática en el compromiso de releer la fe y su contenido a partir de los conflictos sociales, y la dimensión práctica en el ámbito social al compromiso profético que le llevó hasta derramar su sangre. Gracias. Buenas tardes. Mi reflexión de esta mañana, que ahora resumo para ustedes, quiere tomar en cuenta o presentar algunas claves para la participación de la Iglesia en cuanto a comunidad de fieles. Por lo tanto, no solamente los ministros ordenados, en los debates ético-políticos de las sociedades democráticas, plurales, actuales. La Iglesia Católica, mi exposición se divide en tres partes: una primera parte donde reflexiono sobre la Iglesia y las sociedades plurales, una segunda parte donde reflexiono sobre la distinción entre ética personal y ética política, y una tercera parte donde propongo algunas líneas sobre cómo la Iglesia tiene que estar presente en los diferentes espacios públicos, pero respetando la vocación específica de cada uno y los diferentes contextos en los que esta palabra viene pronunciada. La Iglesia siempre ha enseñado que los fieles cristianos laicos corresponde el empeño de animar las realidades temporales con la luz del Evangelio, fortalecidos por la fe y respetando sus exigencias, evidenciando que corresponde a su conciencia formada convenientemente inscribir la ley divina en la vida de la ciudad terrena, y subrayando que de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Este empeño actualmente se lleva a cabo en sociedades democráticas que piden la participación activa, responsable y generosa de todos. Por esto es que la comunidad cristiana, junto con muchos otros ciudadanos pertenecientes a comunidades de fe o no, se empeña en aportar lo mejor de sí para construir el bien común. Obviamente, esto lo hacen los miembros de la comunidad cristiana coherentemente con su visión cristiana del mundo y sin renunciar a sus valores y a su identidad propia. Ahora bien, hasta hace tiempos relativamente recientes existía un fuerte consenso acerca de los contenidos irrenunciables de lo que llamábamos todos bien común. Esto era facilitado ulteriormente en aquellas sociedades como la sociedad mexicana, en donde la mayor parte de la población compartía una misma fe religiosa, que modelaba la vida de las personas y las instituciones. Pero hay que decir que más allá de esta situación histórica de hecho, en realidad había un acuerdo axiológico fundamental que se ha compartido por largo tiempo entre creyentes y no creyentes y que actualmente ha cambiado radicalmente. Ustedes saben bien que como resultado de procesos que no son lineales, procesos históricos que no son lineales, que no necesariamente son ni positivos ni necesariamente son negativos, tienen aspectos positivos y negativos, actualmente nos encontramos viviendo, la mayor parte de los cristianos, en sociedades donde no todos los miembros de la sociedad comparten los mismos valores, los mismos fines, ni los mismos objetivos sociales. Son sociedades plurales donde coexisten
no solo una diversidad de caminos para realizar el bien común, sino también diversas concepciones filosóficas, antropológicas, éticas, religiosas. Y esta pérdida de una gramática común compartida por todos sobre el bien personal y social ha dado lugar a lo que hoy asistimos casi todos los días, acaloradas polémicas sobre las legislaciones y políticas públicas que tienen que ver con realidades sociales como la identidad sexual de las sociales y personales, como son la identidad sexual de las personas, la familia, la escuela, los contenidos de la educación, la experimentación sobre seres humanos, la procreación, las intervenciones sobre la vida humana, etc. Temas que, como ustedes se dan cuenta, son temas de una gran densidad ética y sumamente sensibles tanto para la opinión pública como para el desarrollo y bienestar de las personas. En este contexto, pues hay diferentes propuestas, ¿no? De una parte, como ya señalaba el padre Ricardo, hay quienes piensan que para poder participar en el debate social, lo que hay que hacer es poner entre paréntesis las convicciones personales. Y obviamente, quienes pertenecemos a un grupo como es la Iglesia Católica, que tiene convicciones éticas sólidas, una identidad fuerte, vienen inmediatamente descalificados para participar porque seríamos fundamentalistas o porque argumentan que nuestras convicciones se fundamentan en un sentimiento subjetivo que no es demostrado, que es la fe. Otros pretenden limitar los derechos políticos de algunas clases de ciudadanos para evitar su influencia pública y que ese grupo pueda como imponer una cierta visión al resto de la sociedad. Piensen ustedes en México, hasta hace muy poco tiempo, todavía actualmente, los ministros de culto no gozamos del pleno ejercicio de nuestros derechos políticos. Y en otro contexto también se dice hoy cada vez más que para poder participar en el debate público lo que hay que hacer es buscar valores transversales en la sociedad, ¿no? Como es, por ejemplo, el empeño por la ecología, la tolerancia, la inclusión y otros valores semejantes, y dejar de lado, o al menos esos valores, vivirlos, pero solo en privado, otro tipo de valores que pueden ser conflictivos para la convivencia social por la diversidad de visiones que hay. Por ejemplo, el tema del respeto a la vida naciente, o el respeto a la identidad de la familia, la tutela de los derechos de la familia, que dicen los sociólogos la norma constituida, norma no por norma, sino norma según la norma, ¿no? De la norma de qué norma, la de papá, mamá e hijo, es decir, un hombre y una mujer unidos en un matrimonio, un vínculo socialmente reconocido, religioso o no, con hijos que provienen de la misma pareja. Bien. A esto se añade otro problema, el derecho que siempre había tenido, hasta hace muy poco, hasta al menos el siglo pasado, inicios del siglo pasado, había tenido como criterio de veracidad del derecho, el tener una fundamentación ética, ha renunciado a ello, ¿no? Y se ha limitado a tener como función simplemente regular la convivencia entre las personas, delimitando derechos y obligaciones reconocidos no tanto por el contenido cuanto por el acuerdo, cuanto por el modo como se legisla, porque son derechos y obligaciones que son emanados por una autoridad reconocida y según un procedimiento, con lo cual esta presentación del derecho ya termina siendo pues voluntarista, ¿no? Voluntarista y una imposición que se hace por la fuerza a los demás, ¿no? Inclusive descalificando a quienes puedan, por ejemplo, ser objetores de conciencia, que es un instituto que sirve para realizar una corrección del desvarío social, ¿no? Es decir, yo no estoy de acuerdo con esto, no por un repliegue subjetivista, sino no estoy de acuerdo con esto porque esto está en contra del bien común. Bien.
Otra de las cosas, el siguiente punto al que me referí esta mañana y que ahora comparto con ustedes, es la distinción entre la ética personal y la ética pública, y la ética política. ¿A qué me refiero con esto? Para ir rápido. Hay una cantidad de virtudes, de valores que tenemos que vivir para conseguir la vida buena del Evangelio, por ejemplo, los católicos, o la vida buena a la que aspiramos, lo que nos realiza. Y una serie de acciones que hay que evitar para no caer, para no frustrar ese proyecto de vida buena. Pero no necesariamente eso tiene que ver con la ética política. Voy a poner un ejemplo para que quede rápidamente claro. Nosotros sabemos, por ejemplo, que determinadas conductas a nivel personal, consideradas a nivel del individuo, son conductas que pueden ser pecaminosas, por ejemplo, y que dañan a la persona. Por ejemplo, el aborto, ¿no? Que no solo es una acción que hace malo al sujeto que la realiza, sino que además también rompe la relación con Dios, la relación con la comunidad, es un pecado. Pero la razón por la cual a nivel político, a nivel de la comunidad política, el aborto debe de ser prohibido, no es por esto que acabo de decir, sabemos que está malísimo, que hace mal a las personas, que es un pecado, sino que el criterio para discernir si tal conducta debe de ser prohibida o no, es si esa conducta ayuda a realizar el bien común o no. Si realiza una sociedad pacífica, ordenada, justa o no. En este sentido, el criterio cuando hablamos de ética política para juzgar son los derechos humanos, y no las conductas personales que pueden o no ser buenas para el sujeto que las realiza o que pueden ser pecados, ¿sí? Bueno, dicho rápido, un poquito. El último punto entonces al que me quiero referir, o al que me referí esta mañana, es el que se refiere entonces en este contexto, cómo hace la Iglesia, cómo hace la teología para estar presente en los debates ético-políticos de las sociedades a las que nos hemos referido como sociedades plurales, ¿no? Bueno, y aquí hay que distinguir que en la comunidad cristiana hay clérigos, hay laicos, y que la comunidad cristiana también en algunas ocasiones tiene que relacionarse como institución religiosa que está guiada por una jerarquía. Cada uno, como hemos visto, la Iglesia no puede renunciar a su vocación a iluminar las realidades temporales con la luz del Evangelio, participando activamente en los debates culturales y sociales, pero lo debe hacer sin fundamentalismos y sin ceder a compromisos indebidos. En estos debates participan de modo diferenciado la Iglesia como institución religiosa, los pastores de la comunidad cristiana en cuanto pastores y los fieles cristianos laicos. Es necesario reflexionar acerca de las modalidades de participación y empeño en la construcción del bien común, según la vocación propia de cada uno de los miembros del pueblo de Dios, evitando la tentación del clericalismo, como la de desatender las exigencias propias de la vocación cristiana y de la comunión. Me refiero no a cuestiones de principio que ya han sido aclaradas por la Iglesia, sino a aspectos concretos como la oportunidad o no de que los obispos y sacerdotes convoquen y participen en demostraciones sociales, manifestaciones, la colaboración orgánica que debe existir entre las iniciativas ciudadanas puestas en acto por fieles cristianos laicos y los pronunciamientos que hacen los obispos. Luego también sobre los distintos niveles, eso que nos decían de los distintos espacios en los que hay que migrar, los distintos niveles de diálogo de la Iglesia en cuanto a institución, como se trata de muchos ámbitos que no he tenido el tiempo de reflexionar y en los cuales podemos ver.
La tentación del clericalismo es una tentación que siempre está presente en este tipo de situaciones. Cuando actúa como institución y tiende a mostrar el músculo a las instituciones para posicionar alguna opción que puede que sea lícita y que busca construir el bien común, pero que excede el ámbito de su competencia y que tiende a mezclar a la Iglesia con banderías humanas. Pero también el clericalismo puede estar presente en los laicos, en los fieles cristianos laicos que desean ser apoyados en sus batallas políticos-sociales, contando con la capacidad de convocatoria y la influencia social de la jerarquía. La Iglesia tiene una tarea profética que no puede dejar de ejercer, una tarea que lleva a cabo en diversos ámbitos, pero que también tiene que ver con la denuncia de los peligros y el mal, que debe estar pero atenta al lenguaje que usa para no lastimar a las personas, para no perder su autoridad moral, que en la medida de lo posible esté sobre las partes, para dejar siempre abiertas las puertas del diálogo, del encuentro, de la reconciliación. No debe usar un lenguaje que la asimila a una fuerza política o social, y si en alguna ocasión debe pronunciarse a ese nivel, a nivel político-social, debe saber argumentar según esa lógica a la que antes me referí, la lógica de la ética política y no la lógica de la ética personal. Por su parte, los laicos, esto es muy importante porque hay muchos de ellos, deben aprender a comportarse y a comunicar sus argumentos de acuerdo a su condición de ciudadanos y no como miembros de una determinada asociación religiosa, como si fuesen los mandaderos de la jerarquía de la Iglesia. El último punto es el que tendremos que aprender hoy muchos lenguajes. Y esto es una cosa que la Iglesia tiene que aprender, también hacer. La teología, pues, tiene que aprender que hay muchas gramáticas y tenemos que aprender a usar esas distintas gramáticas para dialogar, para el encuentro, para construir juntos también el bien común al que todos queremos lograr para nuestra sociedad. Esto es básicamente. Bien, agradezco mucho el esfuerzo que han hecho el doctor Arnau, el doctor Palafox y el doctor Gutiérrez para resumir en pocos minutos lo que durante las 2 mañanas fue motivo de discusiones. Han tenido ustedes con esto un ejemplo de los contenidos centrales que debatimos. Quisiera comentar muy brevemente que a esto se añaden otras 3 intervenciones centrales que tuvimos. La del doctor Raúl Cervera, que nos presentó el marco de los pueblos originarios como portadores también de una determinada experiencia y de vivencia pública de la fe. Hoy en la mañana, el doctor Cavieras, que nos presentó la base antropológica del hombre en relación con el otro hombre, sobre todo esta perspectiva desde la fenomenología, que es la condición básica desde la cual se puede plantear un espacio público. Y finalmente el doctor Manuel Valeriano, que desde la perspectiva de Ratzinger nos habló del marco de la creación como el fundamento que posee ya un logos que es simultáneamente razón y amor, y que es una clave también para el orden. La dinámica que seguimos en estas 6 exposiciones fue las 2 mañanas que trabajamos. Cada uno de los ponentes exponía aproximadamente durante 20 minutos, alguno fue más breve, alguno fue más largo, ya se ríe. Y después de ello hubo un momento de respuesta, de réplica. Algunos de los que habían tenido acceso a su texto respondían formalmente, hacía observaciones, hacía preguntas, hacía planteamientos críticos, hacía opciones de profundización, y después de ese momento básico de diálogo entre dos, se abría para que el pleno de la academia pudiera hacer también sus propias preguntas y aportaciones. En realidad nos movemos con muchísima libertad. Gracias a Dios en la academia tenemos planteamientos muy diversos, especialidades teológicas también diversas, que interactuando en este ejercicio resultan enriquecedoras para todos. Es un poquito para que sepamos más o menos en lo que nos hemos movido.
Le doy ahora la palabra de nuevo al padre Ricardo para que nos coordine un poquito. El año pasado nos pidieron que abriéramos foro para preguntas, entonces con muchísimo gusto lo hacemos. Entonces, si alguien tuviera algún comentario, alguna pregunta sobre la academia, sobre alguno de los trabajos en particular, pues abrimos el foro. Están por aquí también otros miembros de la academia, si alguno quisiera agregar o decir una palabra. Fue la solicitud el año pasado que dijeran que no dejábamos espacio abierto para preguntas. Quedó el espacio que conste. Completaríamos entonces nuestra actividad de la sesión pública con un comercial y luego con un acto público para cerrar y dar la bienvenida a los nuevos socios. Los 3 libros a los que he hecho referencia, los que corresponden a la sesión del año pasado, están a la venta, por si alguien busca adquirirlos, están ahí atrás con Carmen, y ya tienen estos libros, así como también el libro homenaje al doctor Ezequiel Castillo. Por si alguien quiere adquirirlos, está a su disposición a un precio especial de 560 pesos cada uno, no están con 175 los de la academia y 200 el homenaje. Y procedemos entonces a la bienvenida a los nuevos miembros. Tenemos nuestro libro de acta constitutiva. En la sesión de la academia, en la asamblea de la academia del día de ayer en la tarde, fueron admitidos 2 nuevos miembros de número a la academia. En primer lugar, el doctor Juan Pedro Alanís Marroquín, doctor en teología, exalumno de la Universidad Pontificia en la licenciatura, luego hizo su doctorado en Roma. Él no está entre nosotros, pero solicitó ser admitido y la votación fue favorable a él, entonces entra también a ser miembro de número de nuestra academia. Y también ha sido votado con V y aceptado por primera vez un liturgista, un teólogo, un especialista en Sagrada Liturgia en nuestra academia. Estuvo presente en las 2 sesiones y fue admitido también por votación unánime el doctor Ricardo Valenzuela Pérez. Ahí se le solicito su presencia para que firme el libro de actas como miembro oficial miembro de número de nuestra academia. Sobre la firma el secretario de la academia, el doctor Ricardo González. Le damos un aplauso a los 2 nuevos académicos. De parte mía, solo concluir este momento de sesión pública con un agradecimiento. En primer lugar, a Dios, porque nos ha hablado de sí mismo, nos ha dado el lugar de la creación para vivir y ser plenos en ella, y nos ha dado la inteligencia para abrirnos a la fe y la palabra para discutirla. La academia es un espacio privilegiado, así lo sentimos los académicos, para discutirnos y conocer más desde la razón, desde la reflexión, el sentido de nuestra existencia y lo que podemos como teólogos hacer por la Iglesia. Gracias a Dios, por lo tanto, por esta academia. Gracias a cada uno de los académicos por su participación, por sus textos, por la libertad de su expresión, por el respeto y la caridad con la que nos movemos. Creo que tenemos realmente un espacio de fraternidad y de búsqueda común de la verdad que todos valoramos. Y hoy particularmente también damos las gracias a todos los que han querido participar en esta sesión pública. Muchas gracias a la Universidad Pontificia, muchas gracias a la editorial de la Universidad Pontificia y a todos ustedes el deseo de una muy buena tarde. Con esto damos por concluida la tercera sesión de la tercera jornada, nuestra tercera asamblea
de la Academia Mexicana de Teología. Muchas gracias a todos. Gracias. Universidad Pontificia de México, al servicio de la Iglesia en México.